Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito con las indeterminaciones, ¿sí? Más que nada ese va a ser el tema principal. Nosotros nos habíamos quedado, ¿sí? En cómo hallar los límites laterales en una función, cuando nos piden graficar la función y hallar un límite en determinado punto, entonces usamos los límites laterales. Bueno, a veces esto de hallar los límites en una función cuando la graficamos y hallamos límites laterales por tabla y demás cosas, a veces es medio engorroso, ¿sí? Va a depender de cómo sea la función. A veces yo se los voy a pedir, otras veces no, ¿sí? Entonces, cuando les pidamos hallar los límites de una función y nos pidan graficar, vamos a tener que hallar como hacíamos anteriormente, ¿sí? Con tabla de valores, graficar, etcétera, y analizar los límites laterales. Pero a veces puede pasar de que no me pidan graficar directamente, ¿sí? Y además puede pasar a veces que la tendencia de x hacia un valor dentro de la función, justamente en ese punto no haya ningún problema, ¿sí? En la función. Porque generalmente vimos que la tendencia de x siempre se acercaba a un punto en donde la función capaz que no estaba definida, ¿sí? O presentaba algún problemita. Entonces, a veces puede pasar de que no, de que x tiende a un punto en donde no pasa nada en esa función, ¿sí? Mira, vamos a ver este ejemplo. Si arrancamos por acá, dice: como vimos anteriormente, a veces cuando nos piden calcular el límite de una función, cuando x tiene un valor determinado, no siempre pasa que no se puede calcular ese límite, ¿sí? Cuando pasa esto es porque el valor al que tiende x pertenece al dominio de la función, es decir, que sobre ese punto la función no presenta inconvenientes. Por ejemplo, acá, en el primero, dice hallar el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de 3x menos 2. Sí, en este caso vemos que si yo, por ejemplo, quiero ver qué pasa cuando x toma valor de 2, acá no hay ningún problema, ¿sí? Acá el problema sería que me quede negativa, capaz que lo que está dentro de la raíz. Pero más que eso, no hay otro problema. Y es más, si yo reemplazo por el 2, veo que no tengo ningún inconveniente. Entonces, en estos casos en donde yo veo que al reemplazar la tendencia de x dentro de la función no pasa nada, entonces ahí ya podría estar calculando el límite. Por ejemplo, acá en este caso entonces, directamente yo digo, bueno, si x tiende a 2 de esta función, ¿cuánto me hace el resultado? Reemplazo y listo, ya está, obtengo el límite. O sea, mucho más fácil que lo que hacíamos anteriormente. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente la tendencia de x dentro de esta función, o sea, no pasa nada, no me genera ningún inconveniente. Entonces, en estos casos puedo hacerlo directamente haciendo las cuentas y listo, ¿sí? Vemos el segundo ejemplo. Acá me dice hallar el límite cuando x tiende a un medio de esta función. Ven que acá el problema, ¿cuál es? El problema sería que se me haga cero esta parte de acá abajo, ¿no? Pero si vemos, si yo reemplazo por un medio acá, no me queda cero, no se me hace cero esta parte. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Reemplazamos por un medio y hacemos las cuentas y ven que no me queda nada raro, no es que me queda un cero en el denominador, ¿sí? Entonces veo que las cuentas las puedo hacer. Y es más, ¿cuánto me da? Hago toda la cuenta reemplazando por un medio en la x y ¿qué me da? Me da un medio, justamente, ¿sí? O sea que a veces estos límites yo los puedo calcular directamente reemplazando por la tendencia de x en la x, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo 3 nos piden hallar el límite cuando x tiende a 10 de la función 2 sobre x. Acá el problema, ¿cuál sería? Que x sea 0, ¿no? Que x tome el valor de 0. Pero fíjense que a mí me pide cuando x tiende a 10. O sea que a mí me están pidiendo qué pasa en las cercanías del 10. ¿Sí? O sea, no hay problema acá. El único problema acá sería cuando x vale 0, lo que pusimos acá. Entonces en este caso yo puedo reemplazar por 10 directamente. ¿Sí? Entonces fíjense que me queda esto. 2 décimos, o sea que ese límite es un quinto. Bueno, a ver. Así parece fácil hacerlo de esta manera. Bueno, esto pasa cuando x tiende a un número y en ese número no hay ningún problemita, o sea, la función no presenta ningún problema, ¿sí? Igual no siempre va a ser tan fácil, ¿sí? Porque pueden pasar otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver otros casos, ¿sí? Dice, sin embargo, puede pasar que no nos demos cuenta de que justamente en la tendencia de x la función presenta un problema. Eso también puede pasar. Yo capaz que me lanzo, ¿sí? Tiro el número dentro de la función, no me doy cuenta y después pasa algo, ¿sí? O sea, no me doy cuenta que en ese punto la función presentaba un problemita. Y acá dice, no te preocupes porque luego de hacer unas cuentas te vas a dar cuenta que algo anda mal. O sea que si yo
reemplazo el valor de la x en la función y yo no me doy cuenta que en ese punto hay un problema, algebraicamente, o sea, haciendo las cuentas, voy a llegar a algo, ¿sí? Por lo que me está diciendo ahí. Entonces, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Acá me está diciendo que hallar el límite cuando x tiende a 1 de esta función, ¿sí? Acá por lo que podemos ver, acá yo ya veo de que si reemplazo por 1 me queda 1 menos 1, 0. ¿Sí? Acá hay un problema en el denominador, ¿se entiende? O sea, cuando x tiende a 1, si reemplazo acá me queda 0. Pero bueno, vamos a suponer de que no nos dimos cuenta de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo por 1 y fíjense que me queda esto, 0 sobre 0. O sea, lo de arriba no me interesa esto, me queda dividido 0. O sea, yo no puedo dividir por 0. ¿Se entiende? Entonces, o sea, 0 sobre 0 encima, fíjense, yo pongo la calculadora y me tira error. Bueno, ¿y qué significa esto que me da 0 sobre 0? Bueno, acá hay una pequeña explicación. Dice, al realizar esto, llegamos a lo que se llama indeterminación, ¿sí? Es decir, que no se puede saber el valor de la función para x igual 1, pues al reemplazar nos queda 0 sobre 0, ¿sí? Y eso no tiene solución, ya que no podemos dividir por 0, ¿sí? O sea, que esto se llama indeterminación. 0 sobre 0 se llama indeterminación, o sea, no puedo saber cuánto vale, o sea, no puedo hacer esa cuenta. No sé cuánto vale ese límite cuando x tiende a 1. ¿Sí? Porque justamente vemos acá en el dominio que x no puede valer 1, porque justamente me va a 0 en el denominador. Entonces, acá dice algo que hay que prestar atención. Dice, pero que no se puede obtener el valor del límite directamente no significa que no exista. Si al evaluar un límite obtenemos una indeterminación, tenemos que salvarla para así poder encontrar el valor del límite. O sea que, si yo hago estas cuentas, ¿sí? Llego a esto, no significa que no existe el límite, sino que yo voy a tener que trabajar un poquito sobre la función para poder transformarla de alguna manera y poder hacer algo, ¿sí? En este caso simplificar algo, ¿sí? Ahora vamos a ver eso, ¿sí? O sea, la idea es seguir trabajando de alguna manera con esta función para poder justamente salvar esta indeterminación, ¿sí? Y acá dice, para salvar la indeterminación debemos tratar de factoriar y simplificar la función. Luego calculamos el límite que nos queda y si existe, entonces la función original tiene el mismo límite. O sea que yo a esta función tengo que trabajarla aplicando algunos casos de factoreo que vimos, ¿se acuerdan? Yo si miro nuevamente este límite y esta función, veo que yo acá arriba, ¿qué tengo? Esto lo puedo pensar que es una cuadrática, ¿sí? Una función cuadrática, o también lo puedo pensar como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Este 1, acuérdense que lo puedo pensar como 1 al cuadrado, total va a ser 1, 1 al cuadrado es 1. Y tengo una diferencia, una resta. Entonces acá planteamos la diferencia de cuadrados, ¿sí? Fíjense que esto lo puedo expresar como x menos 1 por x más 1. Y entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Esto lo puedo simplificar, así. Y por lo tanto, fíjense que de acá, esto, aplicando casos factoriales, lo transformé en esto de acá, ¿sí? Límite cuando x tiende a 1 de x más 1 solamente. Y ahora, si yo reemplazo por el 1 acá, ¿tengo algún tipo de problema? No. Fíjense, 1 más 1, ¿cuánto me da? 2. O sea que, luego de aplicar la diferencia de cuadrados en el numerador, o sea que hicimos el quinto caso factoreo, y simplificar, obtuvimos que el límite es igual a 2. O sea, tenemos que cuando el límite, cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, esto es igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, ahí pudimos encontrar el valor de ese límite, ¿sí? Utilizando casos de factoreo justamente, trabajando con la función, ¿sí? O sea, y todo esto vino de esta indeterminación, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer ahora es, cuando no nos pidan graficar, ¿sí? La función, vamos a tener que trabajar con o sea, reemplazar por x, o sea, la tendencia de x dentro de la función reemplazar, y si me da un número, bueno, ese es el resultado. Pero si me da una indeterminación, que esto es un tipo de indeterminación, hay que trabajarlo de esta manera, ¿se entiende? O sea, lo que vimos en la clase pasada, a ver, sirve, sí, es importante, pero hay veces en donde es mucho más fácil hallarlo de esta manera, ¿sí? Nosotros haciéndolo de manera gráfica y analizando límites laterales vamos a llegar al mismo punto, o sea, vamos a llegar a la misma tendencia de x, o sea, el mismo resultado, ¿sí? Vamos a encontrar de que el límite cuando x tiende a 1 de la función va a ser 2.
Si lo que pasa es que nosotros de la manera anterior que hacíamos era lo que tenemos que hacer para entender el concepto de límite, ¿sí? Esto es aplicando propiedades de límite, vamos a poder llegar a aplicar esto, ¿sí? Antes nosotros graficábamos y analizábamos límites laterales, que está bien eso, ¿sí? Que después límites laterales lo vamos a usar para otro tema. O sea que límites laterales es importante para saber el concepto principal de límite. Una vez que ya conocemos eso, cómo se calculan los límites, bueno, entonces pasamos a otra forma que es más rápida, que es trabajando con las indeterminaciones, ¿sí? Pero para eso tenemos que aplicar justamente los casos de factoreo que ya estuvimos trabajando y algunas propiedades más del límite, ¿sí? Entonces yo lo que hice ahora fue enunciar algunas propiedades, ¿sí? Que están acá, que obviamente las vamos a ir trabajando con los ejercicios directamente. A mí no me interesa que lo sepan de memoria esto, ¿sí? Yo las escribí para que después cualquier cosa, cuando vemos algunos ejercicios, me preguntan y les voy contando si cuál propiedad estamos usando, ¿sí? La idea, o sea, que no se las aprendan de memoria, así tal cual como dicen ahí. Mientras las sepan aplicar está bien, ¿sí? Además, si esto después tienen que seguir trabajando con alguna otra cosa, ya les queda acá en el PDF, les queda y lo pueden mirar, ¿sí? Estas serían las propiedades básicas que vamos a utilizar de límites. Yo lo que voy a hacer es directamente las vamos a ir trabajando en los ejercicios, ¿sí? Acá les puse un ejemplo, después chusmeenlos, ¿sí? Pero no me interesan que se las aprendan de memoria, sino que después las sepan aplicar. Bueno, entonces vamos a trabajar directamente ahora con las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Bueno, a ver, ¿hay más indeterminaciones? Sí, hay muchas indeterminaciones. Nosotros solamente vamos a trabajar con algunas, ¿sí? Una de ellas va a ser las del tipo 0 sobre 0, ¿sí? No vamos a trabajar con todas porque hay bastantes, tendremos que recurrir a mucha teoría, ¿sí? Y por una cuestión de tiempos, ¿sí? Y demás. Entonces vamos a trabajar con las más importantes. Entonces, una de las más importantes es la que estamos trabajando, que es el 0 sobre 0, ¿sí? Bien, entonces, y de este tipo de indeterminaciones vamos a trabajar solamente con dos tipos, que son los límites de cocientes de funciones polinómicas, como el que vimos recién, o sea que en el numerador y en el denominador vamos a tener polinomios, ¿sí? Y después vamos a ver otro tipo más, ¿sí? Entonces vamos a redondear un poquito el primer ejemplo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Dice, principalmente consiste en factorear el polinomio del numerador y del denominador para poder simplificar algún factor que sea común a ambos, ¿sí? O sea, primero que tengo que hacer es cuando me piden hallar un límite, es directamente reemplazar en la x por la tendencia. Si acá me dice que el límite cuando x tiende a 3 de esta función. Entonces yo lo que hago es reemplazo, ¿sí? El 3, en este caso, en los dos polinomios, ¿sí? Tanto en el numerador como en el del denominador. Reemplazo y fíjense a qué llegamos, a una indeterminación, o sea que esto, cuando yo reemplazo por 3 tiende a 0 y esto también tiende a 0. Entonces, tenemos una indeterminación. Por lo tanto, para salvar esa indeterminación tenemos que aplicar algo que ya haya algún caso de factoreo, ¿sí? Bueno, en este caso, el caso de factoreo que vamos a utilizar tanto acá arriba como acá abajo va a ser justamente vamos a trabajar esta cuadrática, fíjense que esto es una cuadrática y esto también, vamos a llevarlo a su forma factorizada. ¿Se acuerdan? Hay que hallar las raíces de la cuadrática, de esa función cuadrática. Entonces hallamos las raíces de esta función cuadrática, que eran 3 y 2, y fíjense que siempre se escribe en la forma factorizada con el signo cambiado, o sea, menos 3 y menos 2, y acá las raíces de esta función serían 5 y 3, o sea, las escribimos con el signo cambiado, serían menos 5 y menos 3. Fíjense entonces que me quedan todas multiplicaciones arriba y abajo, entonces podemos simplificar así. Y fíjense justamente que se me repite el x-3 con el x-3. Lo simplificamos, ¿sí? ¿Y qué me queda? Arriba x-2 y abajo x-1. Bueno, generalmente una vez que llegamos a simplificar algo, generalmente lo que va a pasar es que después de simplificar nos queda una expresión donde ya hayamos salvado esta indeterminación. O sea que cuando reemplacemos por el número al que tiende x, no me va a quedar una indeterminación. Puede haber casos que sí, que por más que haya simplificado una vez, hago el reemplazo y me queda también 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevamente hay que seguir trabajando con esa función y ver qué se puede hacer, si se puede hacer algo nuevo o no. Entonces, en este caso, vemos de que si reemplazamos por 3, nos queda
menos un medio el resultado final, ¿sí? O sea, fíjense que una vez que yo reemplazo por el número, ya no pongo el límite acá adelante. Fíjense que en el próximo paso de acá a acá, yo reemplazo por el 3 y ya no pongo el límite adelante, ¿sí? Bueno, y en este caso entonces el límite de esta función va a ser menos un medio, ¿sí? Fíjense en este caso que si yo tendría que graficar esto, va a ser muy tedioso graficar esto, ¿sí? Entonces, esta es la manera algebraica de poder calcular este límite. O sea, ustedes lo pueden hacer también en forma gráfica, con los límites laterales también, pero es mucho más engorroso, ¿sí? Viendo cuando me acerco por derecha y por izquierda qué está pasando. En este caso me da lo mismo, lo que pasa es que es más rápido hacerlo de esta manera, ¿sí? Bien, vamos a otro ejemplo, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta que acá, en estos casos, vamos a tener que hallar casos, vamos a tener que trabajar con casos de factoreo, ¿sí? Y esos casos de factoreo pueden ser varios. Pueden ser los más simples, que es una cuadrática, puede ser una diferencia de cuadrado, o puede ser que tengamos que aplicar Ruffini también, ¿sí? O sea, esos son los más cotidianos. Factor común también se aplica, ¿sí? Bueno, hay que ver. Por eso hay que trabajar bastante con los casos de factoreo, ¿sí? Bueno, y vamos al ejemplo 8. El ejemplo 8 parece sencillo, pero no lo es tanto. Porque fíjense, me pide hallar el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x al cubo menos 8. Bien, para empezar, reemplazamos por el 2 y vemos que los dos polinomios tienden a ¿quién? A 0. ¿Sí? O sea, cuando yo reemplazo esto me da 0 y esto me da 0. Bueno, entonces, si me da 0 sobre 0 es una indeterminación, ¿sí? Bueno, acá en el numerador, fíjense que ¿qué tenemos acá? Una cuadrática, ¿sí? O una diferencia de cuadrados también, porque este 4 lo puedo expresar como 2 al cuadrado. Bien, el problema no sería el numerador, el problema sería el denominador, porque en el denominador tengo x al cubo menos 8, y eso no es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Tiene que ser siempre dos términos que estén elevados al cuadrado, ¿sí? Y que estén separados por una resta. En este caso no vemos que tengamos que tengamos dos términos elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que yo voy a poder, lo que puedo aplicar es, por ejemplo, acá abajo va a ser Ruffini, ¿sí? Entonces, acuérdense que para poder hacer la regla de Ruffini, si acá lo dice, para poder realizar la regla de Ruffini debemos tener en cuenta que debemos dividir al polinomio por otro de la forma x más menos a, o sea, por un binomio que sea la forma x más o menos un número, ¿sí? Bueno, en este caso, para buscar ese divisor de este polinomio, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que si dentro del denominador reemplazamos por x igual 2, la tendencia de x, obtenemos como resultado el número 0. ¿Sí? A ver, si yo acuérdense de esto, ¿sí? Este concepto. Si yo reemplazo por el 2 acá adentro, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Me da 0 y 0. Bueno, que me dé 0 y 0, ¿qué significa? Que el 2 es una raíz tanto de este polinomio como de este polinomio. ¿Sí? Acuérdense que en los polinomios, si reemplazamos por un valor y ese resultado me da 0, significa entonces que ese número es una raíz de ese polinomio. Por lo tanto, yo sé que en este caso el 2 va a ser raíz de este polinomio. Entonces lo voy a usar para dividir justamente a este polinomio por su raíz, ¿sí? Entonces, como yo sé que la raíz es 2, ¿cómo lo escribo? Lo escribo como x menos 2. Y esto va a ser el divisor del polinomio, ¿sí? Es lo que escribimos acá. Obtenemos que el resultado es el número 0 cuando hacemos ese reemplazo por el 2, lo cual significa que 2 es raíz del polinomio. Entonces al polinomio x al cubo menos 8 lo vamos a dividir por x menos 2, ¿sí? O sea, lo escribimos la raíz siempre con el signo contrario. Eso ya lo estuvimos trabajando. Entonces, cuando hacemos esto, la tablita, si tengan en cuenta que acá ponemos este número pero con el signo contrario. O sea, en este caso la raíz sería. Y acá ponemos los números que acompañan a las x, ¿sí? Del polinomio original, de x al cubo menos 8. En este caso tengo 1x al cubo, 0x al cuadrado, 0x y menos 8 que es el término independiente. Entonces, ¿qué hacíamos? Bajábamos el primero, después multiplicamos esto por esto y lo poníamos acá. Sumábamos y lo poníamos acá. Esto por esto lo ponemos acá. Sumamos y el resultado nos dio 4. 4 por 2, 8. 8 más menos 8 me da 0. ¿Sí? Acuérdense que el último numerito es el resto. Bueno, que me dé 0 en este caso está bien. ¿Por qué?
porque estamos dividiendo por la raíz. Si yo divido un polinomio por su raíz, ¿sí? Entonces el resto va a ser 0. Bien, una vez que ya tenemos esto, ya tenemos el resto, y ahora que nos armamos el cociente. El cociente lo armamos con esto que está acá, ¿se acuerdan? Siempre va a ser un grado menor al polinomio que estoy dividiendo. Si es de grado 3, entonces el cociente va a ser de grado 2. ¿Sí? X al cuadrado más 2x más 4. Bueno, y esto me sirve, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto estamos trabajando, lo que vimos en las clases anteriores? ¿Sí? Esta formulita, ¿se acuerdan? Que yo les había dicho que me va a servir para poder factorizar el polinomio, ¿sí? Porque yo en realidad estoy haciendo Ruffini ¿para quién? Para factorizar justamente x al cubo menos 8. Entonces yo haciendo la división por Ruffini, yo puedo encontrar una factorización, ¿sí? Yo sé que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Bueno, el dividendo ¿quién es? X al cubo menos 8. El divisor ¿quién es? X menos 2, ¿sí? El cociente ¿quién es? Lo tenemos acá. Y el resto ¿quién es? 0. Entonces fíjense que el polinomio x al cubo menos 8 yo lo puedo escribir como x menos 2 por x al cuadrado más 2x más 4. Más 0, o sea, más nada. Entonces si volvemos al ejercicio, ¿sí? Fíjense que acá abajo, en lugar de poner x al cubo menos 8, voy a poner esta igualdad que encontramos, ¿sí? Ya no le pongo el más 0, porque más 0 no significa nada, no me cambia en nada, no le sumo nada, ¿sí? Entonces acá pongo cómo quedó factorizado el x al cubo menos 8, y acá arriba, ¿sí? Pusimos x más 2 por x menos 2, que justamente es la diferencia de cuadrados que estamos hablando, o también lo pueden hacer aplicando la factorización de esta cuadrática, ¿sí? Llegan a lo mismo. Entonces, fíjense que una vez que ya quedaron los dos polinomios factorizados, ¿qué pasa ahora? Esto de acá arriba es igual a esto de acá abajo. Por lo tanto, simplifico. ¿Sí? Simplifico estos dos y fíjense que me queda x más 2 sobre x al cuadrado más 2x más 4. Bueno, simplificamos. Entonces vemos y salvamos la indeterminación. Reemplazamos por el 2 ahora y fíjense que nos queda 2 más 2 sobre 2 al cuadrado más 2 por 2 más 4. Haciendo las cuentas llegamos a que nos da un tercio, ¿sí? Bien, entonces el límite cuando x tiende a 2 de esta función va a ser un tercio, ¿sí? Entonces fíjense cómo aplicando diferentes casos de factoreo podemos llegar a factorizar el numerador y el denominador, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces al otro caso que vamos a trabajar con este tipo de indeterminaciones, que el otro caso es algo que ya estuvieron trabajando ustedes en años anteriores, ¿sí? O alguna vez lo trabajaron, ¿sí? Que dice límites de cocientes con funciones irracionales, ¿sí? Dice, en este tipo de límites aparecerán expresiones fraccionarias que estarán afectadas por raíces cuadradas. Para resolverlos tendremos que multiplicar al numerador y al denominador por el conjugado de la expresión que contenga la raíz cuadrada, con el fin de llegar a un producto de una suma por su diferencia, para así lograr la diferencia de cuadrados. O sea, que acá, en este caso, vamos a tener fracciones, ¿sí? Cocientes, en donde tengamos uno de los dos términos, tanto el numerador o el denominador, afectados por la raíz cuadrada. También puede pasar que estén los dos a la vez afectados por raíces cuadradas, pero no vamos a esos casos, ¿sí? Vamos a ver los más básicos, que son estos, ¿sí? En donde uno de los dos está afectado por alguna raíz cuadrada. En este caso, vamos a ver un ejemplo en donde tenemos esto. Hallar el límite cuando x tiende a 0 de 3x sobre la raíz cuadrada de 4 más x menos 2. Si reemplazamos por 0 acá adentro, fíjense que me da 0 sobre 0 también esto, porque me queda 3 por 0, 0. Y acá me va a quedar 4 más 0, 4. Raíz de 4, 2. 2 menos 2 me da 0. Entonces acá me dice que para poder salvar esta indeterminación cuando tengo estos casos, ¿sí? Lo que hay que hacer es, no hay que hacer caso de factoreo como hicimos antes. Directamente hay que multiplicar a esta expresión por el conjugado del término donde esté la raíz. O sea, la raíz donde está. En el denominador acá abajo. Entonces voy a buscar el conjugado de esto. El conjugado era lo mismo, pero con el signo del medio, o sea, el signo que separa los dos términos, cambiado, ¿sí? O sea, opuesto. Si esto es menos, entonces el conjugado va a ser la misma expresión, tal cual está acá, pero con el signo más acá en el medio, ¿sí?
Entonces ven que yo a todo esto, en el siguiente paso, lo multiplico por quién? Por esto, pero con el signo del medio cambiado. Ven que en lugar de un menos ponemos un 2, perdón, en lugar de un menos ponemos un más, acá y acá, adelante del 2. Entonces, esta expresión va a ser el conjugado de esto, del término que presenta la raíz cuadrada. Entonces, ahora, pues multiplicamos por lo mismo arriba y abajo, ¿por qué? Porque multiplicar y dividir por lo mismo es como multiplicar por 1 y eso no me altera la expresión. Entonces, hago la distributiva, pero ojo, no es que la resuelvo, sino que lo escribo bien como sería. Me quedaría 3x por esto, fíjense que lo escribí acá, 3 por paréntesis, raíz cuadrada de 4 más x, más 2, cierro el paréntesis, y abajo lo junté nada más, puse la multiplicación de esos dos paréntesis, pero no hice la distributiva. ¿Por qué? Porque fíjense que esto que tengo acá, arriba no me importa, queda ahí arriba, queda eso, abajo es el tema. Fíjense esto, ¿no? Y fíjense lo que tengo acá arriba. Esto que tengo acá ya es el resultado de la diferencia de cuadrados. ¿Se acuerdan que en el caso anterior nosotros teníamos dos términos al cuadrado y lo desarmábamos? ¿Sí? Me quedaba x más un número por x menos ese mismo número. Bueno, acá es como que tengo al revés. Tengo, fíjense, esto sería a y esto sería b. Tengo a menos b por a más b. O sea, es esto de acá arriba que tengo, ¿sí? Tengo, bueno, con los paréntesis cambiados de lugar, ¿no? Porque acá tengo, todo esto es a, raíz cuadrada de 4 más x sería a y el 2 sería b, ¿no? Sería a menos b por a más b. ¿Qué es esto de acá? Y esto es la diferencia de cuadrados. O sea, si yo tengo esto, en lugar de hacer la doble distributiva que tendría que hacer, esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto, lo que puedo hacer es, bueno, yo tengo esto, tengo una multiplicación de dos paréntesis en donde tengo los mismos números, pero que en el medio tiene un signo cambiado. ¿Sí? Este es un más, este es un menos. Entonces, en lugar de hacer esa doble distributiva que tendría que hacer, yo sé que ese resultado final va a ser ¿qué cosa? El primero que aparece al cuadrado menos el segundo que aparece al cuadrado, ¿sí? Sería el primero al cuadrado menos el segundo, que sería el 2, al cuadrado. ¿Ven cómo queda? Si no me creen, hagan la doble distributiva y van a ver de que van a hallar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, una vez que ya vemos esto que está pasando, que es la diferencia de cuadrados, pero al revés, ¿sí? O sea, el camino inverso, fíjense que arriba no hice nada, dejé todo igual y solamente trabajo abajo ahora. Fíjense que me queda al cuadrado y al cuadrado. Entonces, este cuadrado lo puedo cancelar con esta raíz cuadrada. Se van. ¿Sí? Entonces, acá en el siguiente paso, fíjense que arriba en el numerador dejamos todo igual sin modificar nada. Y abajo, ¿qué hacemos? Nos queda 4 más x menos 4. Y esto se puede, o sea, 4 menos 4 me da 0. Y me queda entonces solamente abajo, ¿qué cosa? La x. Que a su vez esa x la voy a poder simplificar con la de acá arriba. ¿Por qué la puedo simplificar con la de acá arriba? Porque fíjense que estos dos paréntesis están unidos por una multiplicación. Tengo dos factores, ¿sí? Están multiplicando. Entonces, como se están multiplicando, yo puedo simplificar la x con la x. Si tuviese una suma en el medio de los paréntesis no podría. Pero como tengo una multiplicación, puedo hacer esto. Entonces simplifico la x con la x. Y fíjense que ya la x del denominador, que era donde yo tenía el problema, ¿sí? Se me va. Ahora, no tenemos nada, no tenemos denominador, ¿sí? Me queda 3 por esto nada más. Y bueno, reemplazamos por 0, ¿sí? Me queda 4 menos 0 es 4. La raíz de 4 es 2. 2 más 2, 4. 4 por 3, 12. ¿Sí? O sea que haciendo esto, multiplicando por el conjugado y aplicando la diferencia de cuadrados, obtenemos el resultado de ese límite. ¿Sí? Bueno chicos, espero que hayan entendido y cualquier cosita me hacen las consultas. ¿Sí? No hay ningún problema. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta el próximo videito. Chau chau.